Y muchas gracias, por parte de EY está Ana María Arias, quien va a dirigir la charla el día de hoy. Yo no sé, Ana, cómo lo quieras manejar, pero pues igual por aquí les dejo el recordatorio. Si quieren interactuar, pues pueden escribirnos por el chat. Voy a estar yo muy pendiente de todos los comentarios que tengan y de todas las preguntas. Y entonces pues le doy la palabra ya a Ana para que te presentes y para que inicies. Muchas gracias a todos. Bueno, Sofía, muchas gracias. Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Sí, realmente la idea es que podamos interactuar todos, que sea un espacio de todos, porque realmente pues este es uno de los temas relacionado con el liderazgo que tal vez hoy a todos nos llama la atención, tiene que ver con todos nosotros, lo vemos a diario en redes sociales, en artículos, desde muchas ópticas. Entonces la idea es que todos podamos contribuir, todos podamos hablar. Yo voy a proyectar un par de slides que preparé. Entonces, pues, si me quieren interrumpir, por favor, adelante, porque seguramente no voy a poder ver si levantan la mano o abren su micrófono. Entonces, por favor, interrúmpanme sin ninguna pena. La idea es que, como les digo, podamos hablar todos. Bueno, entonces, ¿me confirman si están viendo la presentación? Sí, ya se Sí, ve. así es. ¿Listo? Perfecto. Bueno, entonces empecemos por presentarnos. Yo soy Ana María Arias, yo soy gerente de servicios legales laborales en EY. Soy abogada, especialista en temas laborales principalmente y hice una maestría en temas de innovación, liderazgo y estrategia, y pues eso es uno de los temas que más me gusta, me apasiona, y sobre todo porque realmente hoy día es muy difícil estar aislado de los temas de liderazgo, estar aislados de los temas de estrategia, y solamente enfocarse a lo que uno hace. Y tal vez uno de los temas, digamos, que me llamó muchísimo de la atención de la charla es que fuéramos directo y le apuntáramos a lo que fuera el liderazgo transformacional. Y me llamó muchísimo la atención, ¿por qué? Porque de alguna manera ya le estamos apuntando a un esquema o un modelo de liderazgo que hoy día se ha posicionado muchísimo en las teorías o en los modelos de liderazgo, y apuntemos directamente a que busquemos que todas las personas y sobre todo ustedes que están en un camino eh, eh, todavía largo de recorrer, pues realmente vale mucho la pena entender el por qué. Entonces, ya yendo un poco a qué es el liderazgo, me tomé esta frase de un profesor de Harvard que me parece chévere y atinado para una definición muy general de lo que es el liderazgo, y dice que el liderazgo no es más que la actividad o proceso de influenciar a la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos de un grupo. Y ahí quisiera arrancar la discusión con ustedes en ¿quiénes consideran ustedes que son líderes? Uno podría entender que los líderes son únicamente las personas que están en algunas posiciones, que son, por ejemplo, nuestros gobernantes, las personas que lideran compañías o que lideran, por ejemplo, grupos. ¿Quiénes son líderes para ustedes? Buenos días. Buenos días. Bueno, para mí ser líder es tener empatía hacia la otra persona, es tener una comunicación asertiva, es decir, escuchar la necesidad de la persona, manifestar pues la situación o el tema en el que estemos hablando de forma clara, concreta, objetiva. Es también adaptarse a los cambios. Sí, ahorita, digamos, la diferencia entre un jefe a un líder es que un jefe, de acuerdo a esos cambios, te dice qué tienes que hacer y cómo lo tienes que alzar. En cambio, un líder te dice, mira, la idea es esta, ¿qué opinas? Si lo vamos a hacer así, si la dirección está así. Entonces, es un trabajo en equipo. Eso para mí es un líder. Ok, perfecto, Angie, muchas gracias. ¿Alguien más? Hola, buenos días. Hola, buenos días.
Bien, yo creo que, bueno, complementando lo que dice Angie, también un líder, claramente esto es lo que indicó ella, sin embargo, yo agregaría el tema de un líder a que es aquel persona que también tiene la capacidad de inspirar a sus colaboradores, es decir, por ejemplo, un jefe es como, vaya y haga esto, y el colaborador es como, ah, qué pereza, o algo similar. Sin embargo, un líder a través de la buena comunicación y pues como tal la respectiva retroalimentación es el tema de que un líder, a diferencia de un jefe, también tiene mucha solidaridad y también parte del punto de que somos personas trabajando para personas, pues impulsa e incentiva a que sus colaboradores pues como tal rindan y hagan parte como tal de ese objetivo que pues se quiere buscar. De igual manera también un líder es aquel que tiene pues como tal la capacidad de generar pues en otros nuevos líderes, por decirlo así. De acuerdo, Luis, muchas gracias. ¿Una última opinión? Bien, listo. Entonces, les agradezco mucho, Angie y Luis. En efecto, me encanta saber que tienen esas percepciones del liderazgo y sobre todo que tienen unas definiciones pues muy precisas y atinadas en lo que se busca. Y precisamente hay algo que me llama mucho la atención dentro de lo que ustedes han venido mencionando y es esa gran diferencia entre líderes versus jefes. Y ahí partimos un poco de quiénes son los líderes, quiénes son los jefes y si debe ser uno solo o solo un líder o solo un jefe. No pueden existir los dos, no pueden coexistir los dos en un ecosistema laboral, por ejemplo, o en un ecosistema cualquiera que sea. Y ahí uno empieza a debatirse mucho en qué quiero ser. Entonces, lo primero que les cuento es que los líderes y los jefes pueden convivir perfectamente en un ecosistema, porque como ustedes bien lo indicaron, cada uno tiene un rol muy definido. Tanto el jefe como el líder son absolutamente necesarios. Obviamente, cada uno desde su rol. ¿Qué hace un jefe? Sí, se encarga muchísimo de la ejecución, de la planeación, que todo lo que yo me haya trazado en un mapa realmente se ejecute tal como es. Ese jefe realmente no es una figura mala, pero si lo vemos de cara al líder, vemos que le faltan algunos elementos precisamente que tienen que ver mucho más con la persona, con el equipo, con las habilidades, que ya las vamos a ver más adelante. Pero lo importante que tenemos que tener en cuenta siempre desde una óptica de liderazgo es que ninguna persona eh, sobra o no es parte de una organización, ni es mala ni buena. De hecho, los líderes tienen muchos componentes en donde no hay una perfección. Y por eso me traje aquí un poco las imágenes de algunos de los ejemplos más grandes de liderazgo que tenemos si quisiéramos entrar a estudiar muy de fondo la figura de liderazgo en sí. Entonces, me traje a Steve Jobs, las imágenes, también me traje a Mahatma Gandhi, a Cristiano Ronaldo, que es un poco más contemporáneo y una figura que no es ni política ni de emprendedor, sino del deporte, y también a Winston Churchill. ¿Ustedes qué piensan de estos líderes? ¿Piensan que son líderes? ¿Piensan que de alguna manera sí podrían ser considerados como referentes de liderazgo o no? ¿Ninguno? Listo. Yo les Sí, cuento mi percepción. Ah, ok, vale, perdón. adelante. No, sí, Adelante. realmente considero que pues todas las figuras que se ven ahí son ejemplo de grandes líderes, digamos que parten del punto de que, bueno, cada uno de ellos tiene diferentes capacidades que pues los han hecho destacar pues en su momento, como tal también en su respectivo ámbito, ¿cierto? Sin Sí. embargo, por ejemplo, en el caso de Cristiano, por ejemplo, sí, él es un gran jugador, algo similar, pero más allá, por ejemplo, me acuerdo tanto que en la Eurocopa del 2016, él salió lesionado. No sé, alguien que no fuera líder, algo similar, sencillamente se hubiese podido ir y ver como tal el partido desde las gradas o desde las regaderas, ¿cierto? Sin embargo, él como que les incentivó, les decía, vamos, ánimo, algo similar, porque pues él tiene claro que como tal el fútbol es un tema de un trabajo en equipo, pero realmente como que el hecho de que los compañeros de Cristiano vieran ese apoyo de él, a pesar de que él salió pues lesionado como tal, creo que es un claro ejemplo de que no solamente piensa en el bienestar, sino como también en el objetivo general o en el objetivo en común que pues tendría en su momento la selección de Portugal. Lo mismo pues pasa como tal con el tema de Steve Jobs, digamos, cuando estaba realizando el proyecto de la Macintosh, bueno, creo que fue de la Macintosh,
también como, bueno, listo, te escucho, porque de pronto no rediseñas una computadora con más colores o porque irnos por lo tradicional, ¿sí? Es como también darles ese voto de confianza a que no solamente ellos tienen la responsabilidad de sacar el equipo, sino que también pueden confiar en sus colaboradores, pues para que las cosas sucedan. De acuerdo, Luis, muchas gracias. Sí, entonces aquí, dentro del marco del liderazgo, y volviendo a la definición, el liderazgo en sí es una disciplina que ya vamos a ver más adelante qué componentes trae para que nosotros podamos cultivar el liderazgo que cada uno de nosotros tiene y lo que busca es influenciar en un grupo determinado para llegar a cumplir con un objetivo, con una finalidad que nos beneficie a todos, que sea satisfactorio para todos y que realmente cumpla o supla unas necesidades del grupo. Ese liderazgo puede ser desde muchos talantes, puede ser un liderazgo personal, puede ser un liderazgo profesional, puede ser un liderazgo para sacar adelante el resultado de una compañía, como puede ser el caso de Steve Jobs, en donde claramente es uno de los ejemplos de liderazgo que tal vez uno estudia a profundidad cuando se entra de lleno a estudiar el liderazgo. Steve Jobs es uno de ellos, en donde claramente saca adelante una compañía a través de ideas innovadoras, a través de ideas disruptivas y que busca principalmente eso, que cada uno de sus colaboradores y de las personas de su equipo generen y contribuyan con sus ideas para que pueda generarse un resultado. Lo mismo pasa con Cristiano, como tú bien dices, es un capitán, es el capitán de un equipo, pero también me gusta la visión del liderazgo de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo al mundo. No solamente internamente, sino cómo lo ve el mundo, cómo lo percibe el mundo a él. Y no sé si recuerdan ustedes en uno de los eventos en donde él puso a un lado la Coca-Cola y dijo, yo no tomo Coca-Cola con ese signo o con esa señal que hizo, y básicamente el mundo entero se revolucionó porque dijo, wow, Cristiano Ronaldo tiene toda la oportunidad para monetizar esa oportunidad a través de una empresa como Coca-Cola, de una marca, un sello como Coca-Cola, y decidió hacerla a un lado y decirle al mundo, yo no la voy a tomar. ¿Y cuál fue la reacción del mundo? Entendió su mensaje al decir, ojo, esto no es una bebida sana, toma agua. Y muchos consumidores, pues no vamos a decir que fue una decisión de vida, pero sí generó un ruido. ¿Por qué? Porque la gente lo ve. Y uno de los componentes principales que tiene el líder es ese, que somos vistos, que son vistos, que todos están viendo sus acciones, todos están viendo cómo se mueve, cómo interactúa, lo cual genera una gran responsabilidad. No solamente se trata de sacar adelante una meta, sacar adelante un equipo o sacar adelante y cumplir con un resultado, sino también qué valor agregado estoy viendo yo con mi imagen, con mi esfuerzo, con quién soy. Y tal vez Cristiano Ronaldo es uno de los ejemplos que podríamos traer de esa forma o de ese modelo de liderazgo en donde básicamente cualquier actuación, cualquier movimiento que él haga es visto por todos y muy seguramente va a ser replicado. Tiene a Winston Churchill, que es uno de los personajes para mí personalmente preferidos. ¿Por qué? Winston Churchill realmente es uno de los líderes tal vez más cuestionados de la historia y de la Segunda Guerra Mundial por todas sus actuaciones y seguramente puede ser recordado como un mal líder. ¿Por qué? Porque básicamente tomó decisiones cuando fue primer ministro y antes de ello en su carrera política, tomó decisiones poco acertadas que costaron vidas durante las guerras y que finalmente, llegando a primer ministro, fue que tomó una batuta y un liderazgo diferente que conllevó a Inglaterra se posicionó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces muchos dicen, uy, no, yo no quiero estudiar a Winston Churchill como un modelo de liderazgo porque a mí me parece que ese modelo no es bueno. Y ahí empezamos a cuestionarnos y a agregarle más componentes a la fórmula de liderazgo, y es que los líderes no son perfectos, son humanos. Steve Jobs también sabemos que tuvo algunos temas personales y que en el modelo de liderazgo que uno estudia hay algunas situaciones que no son del todo perfectas en su estilo. Lo mismo pasa con Cristiano y lo mismo pasó con Gandhi.
sobre las inclinaciones políticas, sobre algunos acercamientos políticos que tuvo Gandhi en algún momento de su vida, y uno siempre va a llegar a entender que los líderes no son perfectos. Y eso es supremamente importante entender por qué, porque nos quita un poco de carga, nos invita a pensar primero que los líderes son tan personas como lo pueden ser nosotros mismos que hacemos parte de equipos de trabajo o equipos de amigos o equipos de cualquier índole en donde básicamente haya un líder. Siempre vamos a ver que los líderes al final del día son personas. Y por eso Churchill es recordado por lo bueno y por lo malo. Si vamos a ver por qué Churchill es analizado dentro de las teorías de liderazgo, porque Churchill tuvo un modelo de liderazgo muy particular y es que él entró, resolvió un problema y se fue. Ese es un liderazgo que vale la pena implementar, sí y no. Y ya vamos a ver cómo los liderazgos en muchas ocasiones también se empiezan a moldear en función de las situaciones que nosotros tenemos en el día a día. Pero entonces, para resumir la idea, el liderazgo es una disciplina y ya vamos a ver por qué es una disciplina, pero que al final del día lo que busca es llevar a un grupo determinado a alcanzar una meta. En ese sentido, el líder sí tiene un componente mucho más alto que el jefe, pero me gustaría que viéramos al jefe con otros ojos. El jefe nunca va a ser malo, pero tampoco va a llegar a ser líder, y no obstante, el jefe es supremamente importante dentro de una ecuación, dentro de un cronograma, dentro de una estructura. Siempre vamos a necesitar al jefe, pero no necesariamente el jefe va a llegar a ser el líder. ¿Listo? ¿Por qué hoy se habla de liderazgo más que nunca? ¿Por qué creen que hoy el liderazgo es el tema de conversación? No diría que de moda, pero un poquito sí. ¿Por qué el liderazgo hoy día es tan importante? ¿Por qué no antes? ¿Por qué hoy? Buenos días. Hola Nicole, buenos días. Bueno, pues digamos que yo pienso que digamos, antes de mi también Nicole, te escucho con un poquito de ruido. David, ¿me escuchas mejor? No. No sé si seré yo, porque se me cayó el computador hace un momento y vuelve a hablar a ver si ya te escucho mejor. Hola, Nicole. Dice que va en el Transmilenio, entonces no sé si... Ya, y te ¿Me escuchamos mejor. Un poco mejor, Nicole. Intentemos. Bueno, entonces lo que decía era que pues antes, digamos que tenía como un pensamiento muy cerrado y no se tomaba en cuenta como esta opinión pues del grupo, sino que simplemente como que se faltaban proyectos y decían que tienen que hacer así, así, así. Digamos que las personas que le colaboran siempre de una u otra forma tenían que realizarlo. Ahora, digamos que para un bien común y para un progreso, lo que se busca es como escuchar esas opiniones de las personas, de pronto tengan unas ideas mejores y así digamos que fluyen mejor los proyectos, se concluyen mejor. Y es importante tener un líder porque muchas veces es esa persona como que lo motiva a uno, como que de alguna u otra forma tiene una buena forma de comunicación. Y entonces, digamos que uno hace las cosas por, no sé, por gusto, por deseo y no por simplemente obligación y porque... Bueno, ya te dejé escuchar. No sé si fue que se te cayó un poquito, pero entendí un poco la idea. ¿Sigues ahí? No, dale ya, es que sí está haciendo mucho ruido. Tranquila, pero te agradezco mucho. Y sí,
Yo les voy a contar un poquito por qué quise hacer esta pregunta de, se habla de liderazgo hoy más que nunca. Yo tengo 37 años, yo vengo de una formación, digamos, un poco más rígida. No solo en mi casa, por la formación de mi madre, sino también de la formación que yo tuve como abogada. Yo estudié en una universidad supremamente antigua, con una formación muy específica y rígida, en donde básicamente uno hacía lo que diga el profesor, lo que diga tu jefe, lo que digan en tu casa. Y eso no se cuestiona. Y hoy en día, ya en EY, en mi rol de gerente, yo tengo la oportunidad de trabajar con un equipo maravilloso que son de generaciones totalmente diferentes y también con puntos de vista muy diferentes. Y yo debo confesar que cuando empecé como gerente, me costó muchísimo porque luchaba conmigo misma en decir, ¿por qué ellos no hacen las cosas como las hago yo? ¿Por qué ellos no hacen? ¿Por qué no preguntan? ¿Por qué no hacen las preguntas que yo haría? ¿O por qué no entregan o hacen esta u otra cosa de cierta manera? Y veía cómo de alguna manera cuestionaban muchas cosas que para mí no era en algún momento viable pensar que uno pudiera cuestionar a ese rol de autoridad o ese rol que uno tuviera, cualquiera que fuera. El padre en la universidad o en el colegio al profesor, o en el trabajo ya propiamente al jefe o al superior. Para uno, o digamos en la formación que yo tuve, para uno no era algo que estuviera dentro de nuestro alcance cuestionar. Y algo que aprendí con el equipo, con mi equipo, es precisamente eso. ¿Por qué el liderazgo hoy es más importante que nunca? Porque básicamente el mundo requiere no solamente que seamos personas que cumplen o ejecutan, sino que también cuestionen, que se abran al mundo y que empiecen a reforzar una serie de habilidades que tal vez en la formación que nosotros tuvimos no lo hicieron. No es una cuestión de culpar a nadie porque en lo absoluto, simplemente el mundo cambia, cambian las oportunidades y cambian los retos y asimismo nos tenemos que ajustar. ¿Qué es lo que uno debería evitar? El no ajustarse, el vivir con una limitación al cambio y no entender que simplemente todo todo va generando oportunidades diferentes a cuando nosotros estábamos en esos momentos. Entonces, dentro del liderazgo, más que nunca, hay unas habilidades que nosotros empezamos a reforzar. No sé si ustedes han oído de las habilidades blandas y las habilidades fuertes. Pero las habilidades fuertes tienen que ver mucho con las habilidades técnicas, con el fortalecimiento, con el conocimiento, con lo que uno va sabiendo y que de alguna manera se vuelve la base de tu trabajo, se vuelve la base de lo que tú estás realizando. Pero hoy Ana, qué día, pena. Qué dime, pena, te interrumpo. Aquí en el chat tenemos dos intervenciones. La primera es de claro. Lili Rodríguez, que dice que debido al desarrollo del estudio del comportamiento y su incidencia en el mejoramiento de la sociedad, supongo que era respondiendo a la pregunta anterior de por qué Ajá. se hablaba de liderazgo hoy más que nunca. Y Linet Rojas nos dice que se habla más hoy que nunca porque las personas hemos cambiado y las sociedades también. Los pensamientos son más liberales y uno puede expresarse mucho mejor en todo ámbito, laboral, social, etcétera. Entonces, ser líder se comprende mejor porque se tiene más empatía que siendo un jefe, alguien que tiene mentalidad de control, como estoy encima tuyo y debes seguir mis órdenes. Ahora, en cambio, es más un conjunto. Correcto. Ambas posiciones me parecen fabulosas y me encantan porque dan la apertura a unos temas que vamos a ver más adelante, pero en efecto, el liderazgo más que nunca es porque básicamente el mundo cambió. Lo más curioso es que las teorías de liderazgo son viejas, son más o menos de los años 78, el 80, y si vemos la teoría propiamente del liderazgo transformacional, vino a ser desarrollada en el año 85, lo que indica que realmente las teorías propias del liderazgo no son contemporáneas, pero su desarrollo sí, su implementación sí. Y hoy día las organizaciones y los mapas de las estructuras del talento humano requieren que uno de los pilares fundamentales que se traten es principalmente el liderazgo. Ahora, lo que uno viene a tratar es, listo, ¿y qué tipo de líder quiero ser?
Entonces, ahí es donde uno empieza a jugar con factores y a entender cuál es el tipo de liderazgo que yo quiero implementar, qué tipo de líder quiero ser. Y por eso hay unos factores que yo antes que nada tengo que evaluar. Primero, mis habilidades y las habilidades de mi equipo. Como les decía, nosotros tenemos dos tipos de habilidades. Las habilidades fuertes, que son las habilidades técnicas, las que vamos aprendiendo, conociendo, estudiando, fortaleciendo. Y las habilidades blandas, que tienen que ver mucho más con el relacionamiento, tiene que ver muchísimo más con quién soy, con la empatía, como ustedes muy bien lo están indicando, y cómo voy a apoyar yo a mi equipo en el desarrollo también de sus habilidades. ¿Cuál creen ustedes que es cuál de los dos roles es el al que más importancia le estamos dando hoy? Claramente al de las habilidades blandas. ¿Por qué? Porque las técnicas las aprendemos, pero las blandas no. Y hoy día, parte de los reclutadores, parte de los procesos que se realizan y analizan estos equipos de trabajo es cómo las personas están en sus habilidades blandas y cómo las están desarrollando. Pero también es cómo las organizaciones y cómo los equipos, cómo los líderes van a desarrollar las habilidades blandas de las personas que tienen a su alrededor. Entonces, a partir del entender que tenemos unas habilidades blandas, es entender con quién voy a desarrollar esas habilidades blandas. Y ahí entra un factor importantísimo que son las generaciones. Yo lucho un poco con determinar que yo soy de la generación de los millennials, de los centennial o de la generación X o Z, porque realmente todos de alguna manera tenemos un poco de cada generación y realmente las necesidades se entienden un poco más desde tu rol, desde tu entorno, pero obviamente estamos marcados por una serie de generaciones. Y uno de los factores muy importantes a entender que necesitan los líderes hoy día es entender precisamente eso. ¿Qué tipo de personas se encuentran en mi entorno? Las generaciones ayudan un poco a determinar quiénes son. Por ejemplo, más que nunca se habla de, bueno, si esta persona es un millennial o esta persona es un centennial, y eso nos ayuda a entender un poco el marco de quién podría ser, pero sin decir que específicamente va a ser un 100% millennial o un 100% centennial, porque no tiene que ser así. Pero las generaciones hoy día marcan un factor determinante ¿en qué? En que ellas están abriendo oportunidades totalmente diferentes a habilidades nuevas, a entendimiento de situaciones totalmente nuevas, y algo que marca totalmente y que es un factor disruptivo son dos. Primero, el factor del cuestionamiento, y es no coman entero. Hoy las personas no comen entero, cuestionan, preguntan y hacen preguntas tan válidas que hacen que cambien muchos de los modelos. Entonces, ahí el líder le corresponde primero entender y analizar qué equipo tiene y cuestionarles, pedirles que de alguna manera generen esos espacios de comunicación, de preguntas, de cuestionamientos, pero también porque a partir de las diferencias es que se construyen nuevas realidades. Si todos entendemos que somos diferentes, si todos entendemos que somos parte, que pensamos diferente, que tenemos ideas diferentes, inclusive si pensamos política o religiosamente diferente, eso nos va a permitir entender mejor el entorno. Uno de los ejemplos que uno más entiende sobre las generaciones y las diferencias dentro del equipo son las Torres Gemelas. Cuando se analizó posterior, todo el organismo de inteligencia de Estados Unidos hizo el análisis sobre el resultado de las Torres Gemelas y por qué sucedió y no se previó en algún momento. Una de las conclusiones principales es que no había un equipo diverso, que no había dentro de la CIA, no había un equipo diverso que pudiera entender las señales que ya previamente se habían dado, que de alguna manera Osama Bin Laden y a través de la religión islámica sí se habían dado algunas señales previas que si la CIA hubiese tenido un equipo diverso y no solamente diverso en edades, sino también en pensamiento religioso y político, seguramente las hubieran podido interpretar diferente y el resultado
hubiese sido diferente. Entonces, las generaciones y los equipos diversos nos invitan a eso. Necesitamos equipos diferentes, necesitamos personas que piensen diferentes. No sirve que todos pensemos igual, que todos leamos lo mismo o que todos entendamos de alguna manera lo mismo, porque vamos a pensar lo mismo y no vamos a generar ideas diferentes. Entonces, hoy más que nunca se valora la diferencia, se valora la diversidad y sobre todo lo que ustedes mencionaron, se generan ambientes totalmente inclusivos, se abren las oportunidades a otro tipo de espacios, a otro tipo de generaciones que básicamente van a aportar nuevas ideas y van a generar un mundo diferente. Ahora, el mundo Qué hoy. pena. A mí me gustaría decir algo. ¿Sí me Claro, escuchan bien? Sí. sí, Bueno, imagínate que, o sea, estoy totalmente de acuerdo, sin embargo, creo que es algo muy difícil. Lo digo por experiencia propia, y es que yo entré a la universidad y resulta que yo tengo un profesor que es muy antiguo. Como dicen por ahí, él está enchapado a la antigua, él ya se pensionó y sigue dando clases. Y nosotros normalmente cuando tenemos clases, si uno no dice lo que él quiere escuchar, para él está mal. Yo toda mi carrera en los parciales, él a todos nos pone la misma nota y las notas no pasan de 3 porque simplemente para él está mal. Nosotros digamos que hablamos, digamos que manifestamos nuestras inconformidades con este tema y pues que sugerimos que lo cambiaran o simplemente pues el profesor se retirara porque pues varios compañeros iban a dejar la universidad. Cuando sucedió este tema, nosotros iniciamos 23 personas en la carrera y quedamos 9. Entonces, la mayor parte de mi carrera literalmente renunció por ese tema. Y digamos, uno es como que, profe, tengo una pregunta. Y él es, al final las preguntas. Entonces, como que es verdad lo que tú dices, tienen demasiado conocimiento, pero tal vez no saben cómo darlo a conocer a otras personas, ¿sí? Entonces, eso era una pelea total. Incluso nos tocó aguantarnos, como por decirlo, porque el profesor, digamos que estudió en la carrera de ahí, digamos, en la universidad, se graduó de ahí mismo, entonces es como la vaca sagrada y al señor nadie lo toca. Entonces, ¿qué prefirieron mis compañeros? Cambiar de universidad, otros dejaron la carrera, otros seguimos aguantando, pero me parece algo que es como que, no sé, lastima, duele porque de alguna u otra forma estamos pagando la carrera, ¿sí? Y siento que no estamos como que aprovechando al máximo esas materias, simplemente porque es como él piense, como él diga, si no decimos lo que él quiere escuchar, está mal. Entonces es como a veces es muy difícil tratar de cambiar a esas personas mayores sobre la actualidad, sobre las generaciones, sobre que todo va cambiando, todo es un proceso, y sí era eso. gracias, Nicole. Pues muchas gracias por compartirnos esa experiencia. Yo quisiera preguntarte si a nivel académico, si lo vemos desde la parte académica, desde el tema, desde lo que ustedes aprendían, ¿aprendieron o no? Realmente el conocimiento que adquirimos fue muy poco, Ya, porque el profesor tenía como esa, digamos que no sé, esa manera de dar su clase y él iniciaba como hablando de una cosa, luego hablaba otra y otra y otra, y entonces al final como que revolvía todo, ni siquiera ponía un título, nada, o sea, uno quedaba como perdido y era un desorden total y hable y hable y hable y hable, entonces como que uno a veces llevaba la idea y ya después se perdía. ok. Y las 2 horas eran así, no, o sea, era cero dinámico, no, horrible, había, o sea, habían personas que se dormían. Entonces, eso es malo, o sea, yo le decía, me parece injusto porque las materias de él son las más caras, las más importantes y no estamos aprovechando al máximo, no estamos adquiriendo el conocimiento que deberíamos adquirir. Te entiendo y yo creo que todos pasamos por algún momento de la vida académica con profesores difíciles, profesores que realmente uno siente que no le aportan e inclusive ya cuando uno empieza su vida profesional siente
igualmente que hay jefes o superiores que no te van a aportar lo suficiente, ya sea porque no te cuestionan, ya sea porque no tienen un tipo o un modelo de liderazgo puntual. Pero mira que esos ejercicios a mí me parece que son de los más constructivos. ¿Por qué? Porque es que al que retan no es al profesor, sino a uno mismo. Y uno mismo dentro del liderazgo, y lo van a ver en sus vidas ya profesionales, no van a encontrar liderazgos perfectos, absolutos, o van a haber momentos o situaciones en donde a ustedes les replanteen su relación con el trabajo, con su equipo e igualmente con sus superiores. Entonces, a veces el que tiene que no moldearse, pero sí intentar darle la vuelta es uno. Y claro, van a decir, ¿pero por qué? Porque de eso se trata. Realmente el que a uno le cuestionen y que hoy en día estemos hablando de liderazgo de una manera diferente es precisamente porque los moldes empezaron a romperse. Y está muy bien que ustedes generen un cuestionamiento y lo escalen a otras instancias para ver qué se puede lograr, pero también el ejercicio va en cómo lo cuestionamos nosotros mismos. Tal vez él no tiene la fórmula, no lo sabe y no lo sabrá porque ya es una persona que tiene totalmente estandarizado su forma de dar la clase, pero tal vez la forma de retar a las personas es haciendo mejores preguntas, haciendo mejores cuestionamientos dentro de la clase, que retan al profesor a decirle, mire, ¿por qué no lo pensamos de esta manera? ¿Por qué no hacemos esto otro? Pero si al final del día los ejercicios o las opciones nunca son lo suficientemente buenas o no logramos el resultado que buscamos, al final del día debemos quedarnos con lo que nos funcione. Obviamente en un ambiente académico uno quisiera, por lo que implica pagar una clase, por lo que implican muchas cosas, el esfuerzo de tiempo, de todo, uno quisiera algo mejor. Pero les aseguro que de todo se aprende. Y realmente de esas experiencias que no son positivas, uno tiene que extraer lo que para la vida te funciona, no más. Y lastimosamente esos líderes también son parte del mundo. Ahora ustedes dirán, no son líderes. Seguramente dentro de los modelos de liderazgo no, pero fíjense que si volvemos a estos líderes, les aseguro que muchos de las personas que trabajaron con Steve Jobs dirán, habrán dicho lo mismo y habrán dicho, renuncio, no quiero estar más con él, por muchas razones. Puede ser una persona talentosa, inteligente, brillante, pero no es lo que yo necesito para mi vida. Lo mismo pasó con Churchill y lo mismo pasará con Cristiano Ronaldo, donde muchos cuestionan sus métodos. Y realmente sí, de eso se trata, cuestionar, pero no quedarnos ahí, sino avanzar en nuestra vida, quedarnos con lo que nos funcione y obviamente aprender. Uno también aprende de los malos líderes y uno aprende básicamente que no quiero ser. Y eso es algo que básicamente se replican muchos escenarios de la vida. Sí lamento mucho la situación y es algo que es inevitable. Tristemente es inevitable, salvo que alguien diferente tome medidas y quiera reemplazar al profesor. Pero mientras eso no suceda, tenemos que aprender a vivir con esa realidad. Y la realidad es darle apertura y decir cómo tú me puedes contribuir a mí. Sea poco, pero de alguna manera me vas a contribuir. Quedémonos con ello. Bien, entonces, para ir cerrando el punto, el mundo hoy, básicamente el mundo hoy nos reta desde distintos puntos, que es la tecnología. Básicamente tenemos un mundo que está apoyado en una interacción continua en redes sociales, estamos retándonos continuamente a ser totalmente diferentes y ese es el mundo que tenemos hoy. Tenemos demasiada información alrededor que nos invita de alguna manera a parar y los líderes tienen una responsabilidad máxima en ese sentido sobre qué información reciben y qué información le proyectan a su equipo. Y finalmente, ¿por qué el liderazgo hoy es supremamente importante entenderlo? A veces quisiéramos ser los mejores líderes y eso sí, yo creo que todos tenemos una aspiración de ser los mejores líderes para nuestro entorno, pero no necesariamente el ser el mejor líder o a veces ser el más empático o el más abierto a escuchar es lo que a veces necesitan nuestros equipos o las personas que tenemos a nuestro alrededor. Sucede muchas veces que nuestro equipo puede estar perdido, puede no saber por qué dirección tomar y puede que ahí necesitemos cambiar del estilo de liderazgo para irnos a un liderazgo mucho más fuerte, un liderazgo que se llama, por ejemplo, situacional o un liderazgo
digamos que tenga un retorno en donde yo quiero un resultado, entonces yo te voy a llevar a ese resultado, pero ese resultado va a tener una recompensa. Entonces, lo más importante es que tengamos una apertura sobre qué es el liderazgo, que en muchas situaciones vamos a tener que cambiar nuestro estilo y nuestro modelo de liderazgo porque requerimos de un resultado, porque necesitamos llegar a un punto y eso está perfectamente bien. Y sobre todo porque los líderes, como son humanos, nos equivocamos, metemos las patas más veces de lo que quisiéramos, pero el ser humanos nos vuelve en algunas situaciones mejores líderes. Entonces, ya entrando en materia de lo que corresponde al liderazgo transformacional, ¿por qué volvemos al liderazgo transformacional? Y para contarles un poco, modelos de liderazgo, existen más o menos unos 6 modelos de liderazgo. El liderazgo del servicio, el liderazgo situacional, el liderazgo democrático, el liderazgo contractual o donde se espera una meta y también los liderazgos heroicos. Llegamos finalmente al liderazgo transformacional y si estudiamos la teoría, creo que hoy día el liderazgo transformacional es el que más le gusta a la gente, es el que más quieren ser, el que más replican. Si nos vamos a ver todas las estructuras de talento humano de las compañías, vemos que el liderazgo transformacional es el que quieren adoptar. ¿Y por qué? Porque el liderazgo transformacional es el que hoy día nos llama, hoy día es el que más queremos replicar. Porque, como ustedes ya lo han venido mencionando, no solamente fortalece las habilidades de conocimiento, que son las habilidades fuertes, sino también las habilidades blandas, que son las personales, nos invita a pensar diferente, que es un poco lo que ya habíamos visto anteriormente, se aprecia lo que cada persona aporta, se valoran las diferencias y los aportes que cada persona puede realizar y se cambian las perspectivas y expectativas de las personas y del entorno. El liderazgo transformacional sí se enfoca 300% en la persona y invita a este líder a que se enfoque principalmente en el desarrollo de las personas, en el desarrollo de las habilidades de las personas, invitarlos a participar, invitarlos a generar nuevas ideas. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que hagamos las cosas totalmente diferentes, que empecemos a hablar de conceptos que hoy día son supremamente, yo creo que tan post-COVID como es la innovación, como es el reinventarse, como es hacer las cosas diferentes, y esos conceptos empiezan a generar totalmente valor e importancia si tenemos un líder transformacional dentro de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque vamos a pensar en por qué hoy no hacemos las cosas diferentes. Yo sé que esta persona hace de esta u otra manera las cosas. Aprovechemos esas habilidades, aprovechemos esos pensamientos y esas ideas para que generemos resultados totalmente diferentes. Ahora, eso también invita, y algo que valoro muchísimo del liderazgo transformacional, es que se realizan cosas que tal vez no estábamos listos a realizar, que no tenemos ni idea tal vez de cómo hacerlas, y ahí sí como dice el dicho, brutos pero decididos. Vamos a salir adelante, lo vamos a lograr, y sobre todo vamos a aprovechar todo lo que tenemos a nuestro alrededor para que logremos un resultado. Trabajamos por un bien común y logramos desarrollar 2 factores que para mí son fundamentales, que son la autenticidad y el desarrollo de la marca personal. El tener personas diferentes en nuestro equipo hace que cada uno de ellos empiece a desarrollar su propia identidad. Y esto es valiosísimo porque lo que estamos haciendo es empoderar a nuestras personas. Y de hecho, empoderarnos a nosotros mismos en desarrollar cosas nuevas, pero sobre todo personas diferentes. Realmente el líder hoy en día, al estar mucho más enfocado en la persona, pues ya no se enfoca tanto en decir el resultado tiene que ser esto, no vamos a marchar en un espectro de perfección, sino de un espectro totalmente humano. Y eso hace realmente que los proyectos, que las ideas, que los resultados sean totalmente diferentes a lo que vemos hoy día. Entonces, empoderar a nuestro equipo, empoderar a las personas que están a nuestro alrededor, que desarrollen esa marca personal, va a hacer que sean totalmente auténticos, tengan una identidad
y los pueda empoderar para que sean mejores, para que desarrollen ideas. Y obviamente eso da mucho paso a que empiecen a desarrollar sus propias ideas de emprendimiento, sus propias ideas dentro de los equipos y realmente que empiecen a aportar y decir, ¿por qué no desarrollamos este producto? ¿Por qué no desarrollamos estas ideas? Y obviamente lleguemos a ideas totalmente grandes y fabulosas como la que en su momento desarrolló Steve Jobs, como la que conocemos con las empresas unicornio, como lo fue Rappi en su momento, y pues ya eso nos permite que hoy día pues contemos con ideas totalmente disruptivas a la que conocemos normalmente. Creo que había una pregunta. Sí, veo que Angie Paola tiene la mano levantada. No sé si puedes abrir el micrófono. Sí, ¿me escuchan ahí? Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Gracias. Bueno, muy valiosa la información que me das. Digamos, de mi experiencia, yo soy líder, creo que desde el colegio. Ahorita en este momento soy coordinadora de calidad y ahorita el liderazgo es súper clave en los procesos, pero asimismo soy líder en factores personales, en mi hogar y con el tema académico. Entonces esto me va a permitir y entender muchas facetas como las habilidades fuertes, las habilidades grandes que tú hablabas y que Sí. pues de cierta manera agradezco por ese aporte. Y mis preguntas son las siguientes. Primero, digamos que lo que tú decías, uno como líder aprende día a día. Y algo que tengo como falencia en estos momentos es que no he aprendido a delegar. Sí, digamos, siempre siento que soy yo la que tengo que hacer todo y hay momentos que no puedo. Entonces, ¿qué herramienta o qué metodología de la experiencia que has tenido has permitido poder delegar funciones a esas personas? Y segundo, ¿cómo aceptar cuando las personas no cumplen con los objetivos? Digamos, en mi caso hay compañeros de trabajo que estamos haciendo un proyecto y en el proyecto yo le meto la ficha, pero ellos no. Y uno se frustra como líder de que vengan, pues estamos trabajando en equipo y ustedes no lo hacen, no va solo. ¿Será la comunicación? ¿Será que les pasó algo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O qué forma podemos, para, digamos, en mi caso, no sentirme mal cuando los compañeros o las personas no cumplen con esos objetivos? Estas serían mis dos preguntas. Bueno, Angie, pues muchas gracias y me encanta que esto de alguna manera te aporte. Y yo te cuento que cuando yo empecé como gerente, yo sentí lo mismo. Yo tuve muchos problemas internos porque era una batalla conmigo misma diaria. Yo tenía un equipo increíble, increíble, y realmente a mí me costó verlo porque yo no confiaba. Yo no confiaba en sus habilidades y no confiaba sobre todo porque me daba cuenta que no hacían las cosas como yo quería que las hicieran. Y por mucho tiempo o sea, quería que replicaran mis prácticas, mis formas y mis métodos y llegó un punto en que entendí que no iba a hacer. ¿Por qué? Porque básicamente mi equipo luchaba contra mí y me decía, pues no, tú me dices que haga A, yo me voy a ir por el B. Y resulta que los dos llegábamos por el mismo camino. El A y el B nos llegaban al mismo camino. Entonces me tomó a mí un cierto tiempo entender, primero, y lo más importante, es conocer a tu equipo. Es fundamental. Y resulta que el líder tiene una gran responsabilidad y a veces termina siendo desgastante y ya les voy a contar por qué. Porque realmente uno tiene que conocer a su equipo. Tiene que conocer como lo bueno, como lo malo o lo menos bueno. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes y todos hacemos las cosas de manera diferente. Entonces, lo primero es, dentro de mi experiencia, lo primero que yo hice es confiar. Y confiar no significa soltar 100% el proceso, porque a veces uno cree que delegar es delegar totalmente ese pedacito del proceso y tú respondes y nos vemos con el resultado o con el entregable que tengas que dar. Y realmente no.
uno como líder, o yo por lo menos una práctica que hice con mi equipo, es que yo jamás suelto el proceso. Lo que hago es que delego las tareas y hago reuniones de seguimiento periódicas para entender cómo vamos. La primera reunión que hago es fundamental, que es la reunión de entendimiento. Necesito que todos entendamos lo mismo, no que cada uno salga y entienda algo diferente, o les mando un correo o les mando un mensaje y con eso yo asumo que entendiste. O lo que pasaba conmigo y que pasó con mis líderes es que a mí básicamente me daban forward el correo y era interprete. Y resulta que no. Hay cosas que uno no puede asumir y uno no puede asumir que todos entendemos lo mismo porque realmente no es así. Entonces, lo primero es delegar, es fundamental y cuesta, pero lo primero que tienes que entender es que tú al final no te vas a liberar del proceso. El proceso sigue siendo tuyo, pero lo que vas a hacer es generar una metodología interna en donde arranques con una reunión de entendimiento y tú misma dentro del proceso entiendas en qué momentos vas a llegar y vas a ir a tu equipo a preguntarle cómo vas, cómo te sientes, entiendes, no entiendes, qué dudas tienes. ¿Para qué? Para que cuando llegues a la etapa final no te sorprendas con el resultado y digas, ¿esto qué fue? Perdimos el tiempo. Entonces, mi recomendación primero es, cuesta soltar, pero hay que hacerlo. Y confiar no significa delegar y desentenderse. De alguna manera, todos los procesos tienen un grado de desconfianza hasta que no veas que la persona o esa parte de tu equipo lo esté haciendo bien. Y no significa que lo haga como tú lo haces, sino que lo haga conforme unos estándares mínimos de calidad, de entregable, de redacción, de producción, según como tú lo requieres. Entonces, mi recomendación es, sí, un poco como dice el dicho, brutos pero decididos. Te lo voy a delegar, pero eso no significa que me voy a desentender. Realiza reuniones de inicio, en el intermedio y en el final, de manera tal que cuando ya recibas eso final que necesitas, no sea una sorpresa para ti, ¿vale? Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, realmente la frustración va a estar siempre en los equipos. Es imposible que no. Volvemos, somos humanos. Pero, como te digo, no es válido, eso sí, pensar que la gente replique el 100% de tus prácticas o lo haga como tú lo haces. Tú lo haces bien, perfecto, pero te lo aseguro que tu equipo lo hará mejor. Y tu trabajo es entender a tu equipo y ver cómo lo pueden hacer mejor. Y te voy a contar que yo tengo una persona en mi equipo que llevamos casi lo mismo en la firma. Yo llevo 7 años en EY y él lleva 5. Y los dos empezamos con el pie izquierdo, los dos. ¿Por qué? Porque él tiene una personalidad muy fuerte y yo también. Y chocábamos, pero a montones. Y con el tiempo nos empezamos a entender porque yo me tomé el trabajo de leerlo, de dedicarle y apartarle espacios en mi agenda exclusivamente a él. A hablar con él, a conocerlo personalmente para saber qué me podías aportar a mí y qué me podías enseñar a mí. Y hoy día puedo decir que es una de las mejores personas que tengo. Como se lo digo yo todos los días, yo confío más en ti que en mí. ¿Por qué? Porque los dos aprendimos de los dos. Y hay que bajar un poco la guardia como líder, entender quién es, entenderlo a modo personal y te aseguro que te vas a llevar una sorpresa muy grande con cada uno de tus equipos. Pero eso trae uno de los factores que quería comentarles y es que ser líder trae muchísima responsabilidad porque al final del día nos va a implicar tiempo, nos va a implicar un desgaste, sí, si lo vemos en términos de inversión, hay que invertir en tu equipo, hay que invertir en conversaciones, hay que invertir en formarte y formarlos. Yo me formo todos los días en liderazgo, hice una maestría y todos los días les aseguro que hago algo de liderazgo. He tomado cursos 1.000.000 porque tenemos que aprender muchísimo de liderazgo, pero también es formarlos a ellos, formarlos como líderes donde tenemos una responsabilidad mayor. Entonces, el que seamos líderes, todos lo queremos ser, pero trae una responsabilidad interna importante, pero también a veces pesada. Y eso no es malo, simplemente es que conforme vamos creciendo y conforme vamos aprendiendo en la vida, pues eso implica tener mayores responsabilidades. Queremos cambiar el mundo, o por lo menos nuestro mundo, eso implica
que aprendamos otros elementos, no solamente a nivel profesional, sino personal. Y uno de los elementos que hoy día tiene una importancia fundamental es la inteligencia emocional. Y yo creo que todos en algún momento hemos escuchado el término y hasta nos puede saber a cacho porque así, inteligencia emocional, todo, yo soy súper inteligente, yo sé manejar mis emociones, que a veces no, las emociones nos gobiernan y eso puede llevar a que a veces nuestros equipos estén más liderados por cómo nos sentimos hoy que cómo de verdad manejamos las situaciones. Entonces, al final, todo empiezan a ser componentes dentro de la ecuación, pero yo te diría, y les digo a todos, es, primero, como líderes, debemos estar en constante formación, en constante lectura. Es un tema que tenemos que hacer continuamente, porque nadie aprende a ser líder. Yo creo que una de las palabras más usadas hoy día es el liderazgo, pero que si nos sentamos a ver si tenemos la definición y entendemos qué es el liderazgo, a veces podríamos llevarnos esa sorpresa y entender que no. Entonces, primero, formemos, sigamos en esa constante formación. Segundo, vamos a ver las gratificaciones. ¿Por qué? Porque dentro de las gratificaciones que encontramos es que al final del día el líder trasciende en el tiempo. Les aseguro que si ustedes se preocupan por su equipo, abren las conversaciones, les interesa lo personal y empezamos el día no solamente con un hola, sino un hola Angie, hola Luis, ¿cómo están? ¿Cómo te va? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Abre las puertas a que ustedes puedan tener una interacción diferente con las personas que están a su alrededor, no solamente en su trabajo, sino también en su vida personal. Y les aseguro que esos líderes son los que trascienden en el tiempo. Todos tenemos de alguna manera una intención de generar recordación. Todos aspiramos a que nos recuerden como buenos líderes y a eso le debemos apuntar, ¿por qué no? Pero eso conlleva una responsabilidad que es, como les digo, formarse, empezar a manejar nuestros sentimientos y el de los demás. Y sobre todo, lidiar con la frustración. Tal vez, Angie, tú has visto frustración y has sentido frustración cuando tu equipo no funciona como debe ser, pero hay que entender la frustración, leerla y empezar a llegar al punto de origen. ¿Será que esta persona tampoco me está entendiendo? ¿Será que es que yo le estoy mandando una tarea que ni idea, no la ha hecho, no sabe cómo empezar y por pena no me dice que no sabe? Entonces, hay que empezar a lidiar con esa frustración de los equipos, desarmándola y yendo al fondo. Y es, no asumas, no infieras que los demás te entienden. Partamos que todos entendemos diferente y a partir de esas diferencias entendemos, veamos qué entendiste tú, qué entendió el otro y de ahí empezamos a construir. Pero realmente el líder hoy día, lo que quiero que de este mensaje se quede es que los líderes finalmente somos personas, con lo bueno y con lo malo. Nos equivocamos, pero lo importante es aprender de eso y ver cómo tu equipo igualmente puede aprender también de esos errores. Formarnos y sobre todo darle todo el valor a nuestro equipo para que este liderazgo transformacional o este modelo pues tenga los elementos y sea lo que nosotros buscamos. Pero ojo, que si a veces las situaciones no nos permiten ser un líder transformacional, está bien. Lo importante es que siempre nos ajustemos y siempre respetemos las diferencias. No sé si hay alguna duda. Si tengan alguna duda. Dicen, Ana, ¿podrías compartirnos por favor tu correo electrónico? Claro, se los voy a O de escribir pronto acá. compartir de LinkedIn. Ah, sí, bueno, yo no sé cómo se hace eso, pero por supuesto, búsquenme. Ahí les mando mi correo corporativo y me pueden buscar en LinkedIn. Así me encuentran en LinkedIn y pues me encuentran como gerente de EY, creo que es la forma más sencilla. No sé si tengan alguna pregunta adicional, quieran compartir experiencias, algo fabuloso. Bueno, por aquí en el chat no veo nada más. No sé si alguno se anima a abrir su micrófono. Bueno,
Yo creo que ya estamos. Ana, muchísimas gracias por esta charla. Creo que la interacción y la intervención de todos ayudó para que esto fuera muchísimo más, pues para que le sacáramos más provecho. Muchas gracias por tu compromiso y por tu charla y por compartirnos aquí toda tu experiencia. Les recuerdo a todos los chicos, porfa, no olviden llenar la encuesta de asistencia, se las acabo de enviar nuevamente por el chat, entonces porfa no olviden llenarla, diligenciarla antes de dejar la reunión. Muchísimas gracias a todos por estar y muchísimas gracias a ti, Ana. Bueno, que estén muy bien. Gracias a todos, les agradezco mucho el espacio, de Gracias. verdad. Pues si me quieren escribir por LinkedIn o por el correo, absolutamente bienvenidos. Realmente yo creo que aquí se aprende conjuntamente, se aprenden entre todos. Como les digo, yo aprendo todos los días de mi equipo y es algo que me di la oportunidad de hacerlo, le abrí las puertas a mi equipo y obviamente eso requiere de una dosis de humildad fuerte, que a veces cuando uno está en unas posiciones es absolutamente difícil entenderlo, pero cuando uno se mete en el cuento de ser un buen líder, realmente la apertura a la gente es algo que uno aprende y valora muchísimo. Yo creo que hoy no sería en lo absoluto lo que soy si no fuera por ellos, si no fuera por lo que me enseñan a diario y sobre todo porque de alguna manera compartimos los errores y compartimos las vivencias y eso nos hace mejores. Entonces, pues espero que la información sea de mucha utilidad y bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Ana, que estén muy bien, que Gracias. tengan un feliz Gracias día. a todos, que estén muy Gracias, bien. Ana, un abrazo. Con mucho gusto. Abrazos. Chao, un abrazo a todos, que estén bien. Chao. Hasta luego.